Bueno, pues acabo de adquirir este maravilloso objetivo de la marca Ziuri de cine para mi Canon R8. También las dos cosas compré en Amazon. Y aquí está la apertura y esto es el enfoque. Maravilloso, una calidad excelente. Excelente, excelente. Y luego tenemos el enfoque. Cuando tú enfocas algo, por ejemplo, en este caso, yo le he dicho a la cámara que cuando se ponga en rojo es que está a foco. Es decir, que ahora mismo las hierbas están a foco. Si yo quisiera enfocar, por ejemplo, el árbol este, pues le doy más a la rueda y enfocaría aquello. ¿Veis? Entonces aquello es lo que está enfocado. Es muy fácil de utilizar y da una calidad de cine impresionante. El Ziuri en esta ocasión es el 55 milímetros en APS-C, pero equivale en full frame, que es la cámara, a un 77 milímetros. Y es impresionante cómo graba esto. Vamos a grabar una toma, grabando. Vamos a reproducirla. Como veis, vamos a reproducirla. ¿Veis? Enfoque perfecto. Una maravilla de objetivo. La verdad es que es lo mejor que yo he comprado hasta ahora. Ziuri. Ya le he comprado un filtro ND también en Amazon para, como tiene mucha apertura, para quitarle un poquito de luz, porque esto necesita que abra mucho el diafragma para que tenga bastante bokeh. Pero es una buena compra. Et c'est bon. Là, on est en train d'enregistrer. Ah, c'est dingue, hein. Ah, je vous le dis. C'est dingue, dingue, dingue. Vous voyez, là, on refait la mise au point un peu plus au fond, vous voyez. Et on repasse attaque. Vous voyez. C'est dingue. Vous voyez, je fais la mise au point là-bas. Là, je refais la mise au point un peu plus près. Vous voyez, linéaire. Là, je vais refaire ma mise au point, hop, ici. C'est fou, hein. Et là, je vais revenir là, mise au point, là, toute nette. Et on passe au second plan là-bas. Tout ce qui est devant, vous voyez, est flou. On arrête.